Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es día de clase. Tenemos una clase vinculada al pensamiento de la globalización. El autor que vamos a ver es Ricardo Arosnik, es un eh, profesor que es economista, actualmente y de hace tiempo está vinculado a la Universidad de General Sarmiento. Él es licenciado en Economía por la UBA y también se ha tenido o ha estudiado o ha desarrollado estudios vinculados a relaciones internacionales. El tema que vamos a ver hoy, o el texto que vamos a ver hoy, está vinculado a el análisis de la globalización, y la idea sería que compartamos un PowerPoint en donde voy separando por cada uno de los apartados del texto, que es un poquito largo, pero es interesante de leer y sencillo, porque va siguiendo un relato que toca cosas que habitualmente ven ustedes en otras materias, vimos nosotros en nuestra materia anterior, a los que cursaron el seminario, algunos de mis seminarios, o también en esta materia con otros autores que fuimos viendo, ¿sí? No les va a parecer difícil, solo hay que dedicarle el tiempo de lectura y de reflexión suficiente. Voy a compartir pantalla para compartir con ustedes el PowerPoint. Bien, aquí estamos. Hoy la clase va a ser grabada, como verán, eh, pero entiendo que les va a servir un esquema de este estilo y que este texto no van a tener dificultades en cuanto a su lectura, solo que, bueno, les lleva un tiempito leerlo y reflexionar, ¿sí? Bueno, es la clase del día 13 de octubre, eh, ahí están los nombres de las profes, y este es el texto que vamos a ver: América Latina, retrocesos y potencialidades, de Ricardo Arosnik. Voy a bajar la cámara porque me hace más pesado el video, y además puede ser que se trabe para pasar, porque estoy grabando directamente con Zoom. Bien, entonces, este texto, como les decía, es muy interesante, y además los va a ubicar en una eh, reflexión sobre lo que significa la globalización. Bueno, el primer apartado, que se llama la globalización y América Latina, nos presenta en principio la intención para que reflexionemos sobre que la globalización no es solamente un fenómeno material, vinculado a lo tecnológico, a lo financiero, a la organización, y que con números o con indicadores cuantitativos vamos a poder describirla. Porque en realidad la globalización, en términos de Arosnik, es un proceso histórico que va a abarcar múltiples aspectos de la vida humana, no solo aquellos que podemos medir con esos indicadores cuantitativos, ya que está en un momento de creciente dificultad para la continuación de su despliegue global o su avance global. También podemos decir que la globalización es un conjunto de cambios en las técnicas productivas, porque allí incorporamos nuevos métodos como las tecnologías de información y comunicación, la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos estándares de producción, en la organización global de la producción, en la comunicación humana y en la forma de hacer negocios, por ejemplo, entre estos mercados interconectados, en el ordenamiento institucional global y en el ejercicio de la soberanía por parte de los estados. Y por sobre todo, y aquí nos advierte Arosnik esta nueva relación, o la incorporación de esto en este conjunto articulado de cambios, que es la disolución de los consensos en materia de relaciones internacionales que se plasmaron en la Carta de las Naciones Unidas a final de la Segunda Guerra Mundial. Esto plasmaba en realidad este acuerdo, esta Carta de las Naciones Unidas planteaba la igualdad entre naciones,
la no intervención en los asuntos internos, la no amenaza o la utilización de la fuerza en la resolución de los conflictos. O sea, acá Rosnik nos está planteando que la globalización está arrebatando ese acuerdo. Son tan significativos como los cambios materiales, los cambios culturales que ha incorporado la globalización, porque nos ha marcado diferentes pautas de comportamiento y diferentes perspectivas culturales. Un poco lo decían los anteriores autores que vimos, ¿no? Con Coca-Cola, etc. Pero además de un conjunto de cambios multidimensionales que son significativos, la globalización debe ser entendida como una perspectiva política, porque se trata de un entramado político, que es también institucional, que va a posibilitar, va a promover y garantiza el contexto mundial adecuado para la expansión y la maximización de la ganancia de las corporaciones y del capital financiero presente en los países centrales. O sea que va a tratar de avanzar en todos los países para garantizar la ganancia de las corporaciones multinacionales. Esto un poco lo veníamos charlando con los otros autores, acá Rosnik lo dice con un nivel de precisión, de seguridad, por el cual después durante el texto nos va a ir explicando por qué hace este planteo. Entonces, también podemos interpretar que esta nueva institucionalidad implicó también grandes recortes a las capacidades de los estados, ¿no? Recortes de decisión. Entonces los estados no son ya capaces de definir sus propias políticas económicas, y entonces esto ha tenido impactos muy desiguales entre las grandes naciones promotoras de las reglas globales, y para la mayoría de las naciones que tuvieron a la fuerza que adaptarse a esos nuevos condicionamientos externos. Esto es tan así que el fortalecimiento de instituciones regulatorias supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, han tenido y tienen gran fuerza y poder en los países. Y han debilitado sus mecanismos de coordinación para proteger a los países de los vaivenes y de los problemas o arbitrariedades de los mercados financieros, ¿sí? Esa situación de volatilidad o de incertidumbre es una construcción de los poderes hegemónicos, aun cuando parezca que está más vinculado al resultado de retrasos regulatorios o desacuerdos circunstanciales, ya que existen propuestas regulatorias concretas, por ejemplo, en lo que es la nueva arquitectura financiera internacional, pero nunca se implementa. Entonces, Rosnik dice, bueno, no son desacuerdos, en realidad esto está intencionadamente pensado para que no suceda. Sin embargo, bueno, más allá del discurso público liberal, es importante que tengamos presente que este proceso no es equivalente a la liberación plena de los mercados. No es casual que no exista el libre movimiento de trabajadores, o de personas, o de poblaciones a través de las fronteras, y que solo sea parcial, regulada y dirigida la libre circulación de mercancías y servicios. O sea que tenemos libertad para vender bienes o ofrecer servicios, pero no hay libertad para cruzar las fronteras, las distintas poblaciones. Esto no es menor. Si hablamos de la globalización en términos de mercado, ¿qué nos impide la globalización en términos poblacionales?
¿Por qué no se ve con tanta liviandad como se ve la introducción de productos, mercancías y servicios a los distintos estados, la libre circulación de personas? Esto nos alerta de que el libre mercado o la liberalización plena de las fronteras no están así. Otros elementos que van a caracterizar a la globalización o esta continua mutación es la estandarización de los consumos y de las costumbres globales, la mirada cultural cada vez más homogénea, la creación de un perfil del trabajador único, abstracto, universal, que tiene saberes estandarizados, cuándo es un buen trabajador, cuándo no, y está adecuado a los requerimientos de movilidad y multiimplantación de las corporaciones multinacionales, y el amoldamiento de las subjetividades a través de la difusión masiva de la cultura, que está desarrollada en los centros para adecuarla a los requerimientos del consumo global, ¿no? Todos vamos hacia el mismo tipo de productos, costumbres, servicios. Entonces, la globalización, finalmente, va a implicar un proceso mundial de desnacionalización de la identidad de aquellas naciones que presentan rasgos diferenciados de los países centrales. Hacia eso apunta la globalización, a desnacionalizar la identidad de los países que son diferentes a las formas de pensamiento de los países centrales. ¿Sí? Creo que en vez de compartir, espero que ustedes estén viendo. Ahí estamos. Ahora sí. Bien, el segundo elemento o apartado que presenta el autor es la globalización como discurso ideológico. En este punto, lo que nos plantea Rosnik es que además de sus características observables, como ser lo económico o lo cultural, la globalización es una ideología, tal como nos plantea ahí la frase de la imagen. Porque en realidad es una explicación del orden que busca generar consentimiento general sobre, sobre el curso inevitable del mismo. Se pretende entonces que la globalización sea vista como un proceso espontáneo, generado a partir de cambios tecnológicos, que se dan naturalmente, que por su novedad y originalidad y innovación, está llamado a destruir todo el marco de ideas previas en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas. Entonces, esto nos hace recordar de alguna manera a la idea de la implantación de las ideas liberales, ¿no? O del mercado, que es espontáneo, que es objetivo. La ideología globalizadora, entonces, va a pretender que el proceso de transformación mundial es horizontal, que elimina las fronteras, que disuelve los poderes, que elimina las asimetrías, democratiza y distribuye el saber, la oportunidad de crear conocimientos y la posibilidad de disfrutar de esa riqueza que globalmente se genera. Ese relato, o en este relato, ya no es relevante las naciones ni los estados, sino, fíjense, que va en busca de encantar a los individuos con ese discurso. Y que les plantea que el desarrollo va a estar vinculado en base a su capacidad, moviéndose en un entramado de redes de tipo horizontal. No existe en ese mundo ni concentración ni centralización del capital, ni poder de mercado, ni asimetrías de conocimiento, de información y de acceso. Y eso sabemos a esta altura que no es así. En línea con esa construcción, que es de un orden político que está gobernado por las necesidades de la tecnología, teóricamente al servicio de los consumidores, de alguna manera se induce a los políticos que su tarea es la gestión social, o sea, que tienen que tender a acondicionar sus sociedades a los requerimientos de la globalización.
insertarse en las cadenas globales de valor, vincularse con el mundo, abrirse a los flujos comerciales y financieros, para que los consumidores locales puedan maximizar su bienestar. Por lo tanto, la aspiración a crear o transformar las realidades económicas y sociales devenidas de estos procesos sería una cuestión política del pasado, ¿no? Que ya está sepultado. Sería ilógico. Pero Ricardo Arojnik nos advierte que el mercado global no es una cooperativa, ni un orden político global, una asamblea de pares. No hay intercambio, en realidad no hay intercambio ni enriquecimiento mutuo democrático, sino selección natural, definida en virtud de la potencia del capital, porque lo que mueve es el capital, es el dinero, no las capacidades, que también se traslada al campo de las ideas y a la propia identidad política nacional e individual. O sea, la expansión del capital de los países centrales requirió una tarea consistente de debilitamiento de las capacidades regulatorias de los estados periféricos y una licuación del poder de los actores sociales y políticos que podrían presentar alternativa al sistema. Se adecuaron, por lo tanto son funcionales al sistema. Y las corporaciones han tendido a desresponsabilizar en relación a las sociedades a las que operan, de las que nutren sus actividades organizacionales y en las que colocan su producción. La globalización, nos dice Arojnik, ha permitido un paulatino proceso de desentendimiento corporativo del entorno en el cual opera. Por lo tanto, las corporaciones no se involucran con el medio ambiente en el que están y se desresponsabilizan de las consecuencias que generan, ¿no? Así nos plantea Arojnik que ha surgido este término de responsabilidad social empresaria, que es un eslogan, más bien, cuya función parece ser mucho más de marketing de las corporaciones que de voluntad sincera de reparar los daños que se generan. No negamos con esto que haya empresas, empresarios, espacios que tengan una voluntad real de generar esta responsabilidad social, pero en general están teniendo otro sentido. Un hecho fuerte de la globalización es la aparición en los últimos tiempos de muchas guaridas fiscales, en las cuales se puede ir a guardar capital, ocultándose de las autoridades financieras, ¿no? Los famosos offshore. Esto en realidad es una muestra concreta del desentendimiento de los grandes capitales en la relación a las sociedades donde operan, porque privan a los estados de fondos que podrían utilizar para mejorar las condiciones de la sociedad, la mejora social, la infraestructura, la inversión productiva, bajando estas posibilidades, bajando la posibilidad de generar esto, favoreciendo la maximización de los beneficios de las corporaciones. Por supuesto, nos dice Arojnik, que estas guaridas fiscales son toleradas y promovidas por los principales estados centrales, porque esto no podría subsistir ni un minuto sin la aprobación de las grandes potencias. Hay solo el ejemplo chino, van a ver en la página 7 del texto de Arojnik, que nos presenta el ejemplo chino, se los voy a leer. Dice que el ejemplo chino podría pensarse como un caso exitoso de aprovechamiento de la institucionalidad internacional promovida por la globalización, pero obvio China es un país con características únicas, que ha utilizado la globalización para engrandecerse materialmente en asociación con un gran número de corporaciones occidentales. El costo de introducir prácticas salvajes del capitalismo contemporáneo reñidas con la visión socialista de los fundadores de la República Popular. A diferencia de otras naciones que no formaban parte del centro, ese país cuenta con un proyecto de desarrollo nacional muy definido, está conducido por una élite estable y no globalizada, y es capaz de formular objetivos de largo plazo, que incluyen metas abarcativos para el conjunto de la sociedad. Esa élite, el Partido Comunista de China,
a diferencia de las élites latinoamericanas, no acepta un papel subordinado en el orden global y se caracteriza por adoptar políticas que potencian las capacidades propias, que refuerzan la soberanía nacional, no que la degradan. Y aquí nos introduce en un tema que después va a hablar en el apartado de la globalización periferia latinoamericana, en el que nos presenta cómo juegan las élites de los países a favor o en contra de una globalización desnaturalizante, ¿no? Que quita identidad. Y eso es importante en este ejemplo de China. Sabemos que son características diferentes, China y nuestros países latinoamericanos, pero en realidad en ese punto, en el punto de cómo juega la élite dominante, o las distintas élites dominantes, y cuánto tiempo son capaces de sostener sus políticas que les permiten mejorar sus capacidades propias, reforzando su soberanía nacional, es lo central. Bien, el tercer apartado de Anosnik nos habla de Latinoamérica, cómo pasa de la industrialización al neoliberalismo globalizante. Y aquí nos presenta el primer punto, que está allí, en esta línea, que la crisis económica mundial de 1930 puso en crisis a todo el mundo, pero sobre todo puso en crisis el vínculo entre la región y el mercado mundial, porque colapsaron todos los principales intercambios. Algunos países con más posibilidades por riqueza, tamaño, disponibilidad de recursos, hicieron considerables avances en el punto de la industrialización. Argentina es uno de ellos. Los cambios que se acumularon desde la crisis económica hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el año 39, modificaron el aspecto, los elementos de la productividad regional, o del espacio productivo regional, que se internó en el sendero industrial, creando a lo largo de ese proceso nuevas capas sociales llamadas modernas. Pero el dramático cambio del entorno, aquí estamos hablando del cambio a partir del 39 por la Segunda Guerra Mundial, en el 47 por la Guerra Fría, también impactó en la vida intelectual de la región y llevó a un tiempo latinoamericano en el cual se consideró viable un rumbo hacia la industrialización, el desarrollo, la independencia. Una cierta corriente de nacionalismo. Fue la época en la que se formularon teorías e interpretaciones propias, como el estructuralismo latinoamericano o la teoría de la dependencia, que buscó una estrategia de transición hacia la plena soberanía económica y el desarrollo social en Latinoamérica. Este fue el momento nacionalista de América Latina, el apogeo de este nacionalismo latinoamericano. A partir de los años 70, hubo una sucesión de golpes militares, llamados anticomunistas, antinacionalistas, en donde se introdujeron economías neoliberales y donde hubo una represión grande a las expresiones culturales e ideológicas y torcieron el rumbo de la región y las fueron reinsertando en el terreno del estancamiento y la falta de perspectivas de progreso. Estos regímenes neoliberales provocaron la desindustrialización, el deterioro social, el elevado endeudamiento con los bancos de los países centrales. Por un lado, la imposibilidad de pagar los créditos asumidos con los proveedores, con los acreedores, llevó a reiteradas crisis macroeconómicas y a la creación de un clima de mucho desaliento y pérdida de objetivos nacionales. El nuevo lazo de dependencia financiera habilitó nuevas formas de intervención por parte de la banca privada de los países centrales y luego por parte de estos organismos financieros internacionales
que impactó fuertemente sobre las políticas públicas que se implementaron. Luego, en los años 90, las políticas que fueron sintetizadas en el Consenso de Washington, luego de una década de retrocesos económicos y sociales desalentadores, fue centrar para desarticular al Estado desarrollista latinoamericano y en crear óptimas condiciones que permitieron la extranjerización de la economía regional. Entonces, se produjo aquí una ruptura de la ilusión desarrollista y la pérdida de confianza de las capacidades nacionales para determinar el propio rumbo productivo, ¿no? Se revierte entonces entre los años 70 y 80 el avance hacia un proyecto autónomo y fue reconducida de a poco a crecientes grados de dependencia y subordinación. Los gobiernos, que en algunos países latinoamericanos fueron militares y en otros fueron civiles, fueron implementando políticas de privatización, de apertura importadora, de gran endeudamiento, sentaron bases estructurales para una nueva dependencia, más profunda que la conocida en el periodo desarrollista que hablábamos recién, porque no incorporó solamente el encadenamiento financiero de los organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, sino que agregó la destrucción del pensamiento local y la colonización intelectual de los principales partidos políticos. Por supuesto, también destruyeron los sistemas de comunicación de masas y se metieron en ese esquema, y los principales ámbitos académicos por parte del pensamiento neoliberal. Entonces todos los procesos de deterioro se verificaron en las dimensiones de toda la sociedad. No solo la economía se debilitó, sino también se debilitó el tejido social, y hay un sentimiento de fracaso colectivo. Esta percepción de fracaso nacional es el complejo proceso microsocial de introyección de la dependencia. Esta microfísica, dice Arosnik, de la dependencia impregna mentalidades y comportamientos individuales y colectivos, lo que favorece la reproducción infinita del fenómeno. Es una época arrasadora de nuestro pensamiento y de nuestra historia nacional, ¿no? De nuestra integración latinoamericana a través del progreso. Bien, el cuarto, enfoque que nos presenta Arosnik, nos habla de la globalización en la periferia latinoamericana. Sabemos, por lo que vinimos viendo recién, que América Latina participó en el ingreso de la economía mundial en la etapa de la financiarización del capital, que ocurrió a principios de la década de los 70. Su papel fue el de ser tomador de deuda, obviamente, grandes excedentes financieros en poder de la banca privada de los países centrales, y posteriormente tomó el papel de deudor en dificultades, que por supuesto se encuentra con enormes obstáculos para poder cumplir con los compromisos financieros que se adquirieron. La etapa del gran endeudamiento fue fundacional para la involución de nuestra región. Abrió el camino a la reversión del desarrollo y de esta búsqueda de autonomía regional. Por empezar, obligó a los países a acordar la presencia permanente de estos organismos financieros internacionales en el diseño de sus políticas económicas. Estos organismos reforzaron las tendencias internas más retrógradas desde el punto de vista de las opciones económicas, priorizando
exclusivamente el pago a los acreedores externos frente a otras opciones, como el avance productivo o el progreso social. Este gran peso de la deuda sobre las finanzas públicas limitó las posibilidades de continuar la realización de esas políticas llamadas desarrollistas que impulsaban a la industrialización y a la inversión en infraestructura, debilitando también, de alguna manera, la propia estructura del Estado, que se volvió cada vez más impotente para llevar a cabo sus tareas tradicionales, pues estaba debilitado. Desde entonces, las prácticas políticas o las políticas públicas apuntaron básicamente a profundizar la integración de las periferias económicas latinoamericanas en forma pasiva al mercado mundial. O sea, había que ceder los activos productivos más rentables al capital extranjero, en algunos casos el control de las ramas estratégicas de la economía, debilitar las capacidades regulatorias de los estados y volverlos más dependientes financiera y productivamente de los factores externos de la región. Este proceso de gran dependencia, de cada vez más creciente dependencia, no solo no fue resistido por las empresas o por las fracciones empresarias concentradas locales, sino que incluso lo acompañaron diversas formas, tanto desde el punto de vista político, como a través de diversos tipos de asociación con el capital extranjero. Por lo tanto, esto contó con apoyo de poderosos sectores locales que simplemente modificaron su perfil de negocio y cedieron parcialmente el liderazgo de sus economías a sus socios mayores provenientes del mercado mundial. Por lo tanto, este viraje económico que profundizó la dependencia se complementó con la cesión parcial de grados de soberanía nacional a diversos entes multinacionales que en realidad dependen y reflejan los intereses de los países centrales. Por lo tanto, fue la época en donde decimos que se ve afectada la soberanía nacional, porque las decisiones importantes pasan por contemplar los intereses que no son los propios. La región latinoamericana entonces también se vio afectada en su capacidad de generar pensamiento autónomo y que éste tuviera presencia relevante en los círculos de decisión política locales. Creció marcadamente la tendencia a la adopción acrítica de las ideas de los centros, a la mera adaptación local de esas ideas. En los espacios académicos se perdió la fuerza del pensamiento crítico luego de persecuciones ocurridas en los periodos autoritarios. La irradiación de visiones y propuestas por parte de las universidades públicas se redujo en la medida que los sistemas políticos eran colonizados por el pensamiento neoliberal. Se debilitó en la relación entre el Estado y la academia, entre la academia y la política, siendo reemplazado por las orientaciones globales suministradas por los organismos internacionales o por fundaciones privadas ligadas al empresariado neoliberal. Y también fue modificada la misión de los gobiernos en el periodo de debilitamiento de las perspectivas nacionales en la región. Si bien aún no tenemos la distancia histórica suficiente para tener una visión cerrada de este ciclo progresista, podemos decir que las políticas post-neoliberales contribuyeron claramente a mejorar las condiciones de vida de las masas, cuando hubo una irrupción de varios gobiernos progresistas en la región desde fines de los años 90, luego de reiterados traspiés en las políticas neoliberales. O sea que cuando llegan nuevos pensamientos después de las crisis de los 90 en todos los países latinoamericanos, podemos decir que generó o provocó un florecimiento regional, pero no logró modificar significativamente los cambios estructurales, tanto en lo económico, en lo social, como en lo institucional, que habían sido introducidos en este periodo neoliberal previo. Triste esta parte que nos presenta cómo se fue agotando de a poco la idea
de la autonomía latinoamericana y la integración latinoamericana para esa autonomía, ¿no? Y fue un reverdecer de esos pensamientos, esos sentimientos, esos ideales, en la irrupción de esos gobiernos progresistas, después de los 90, en la época del 2000, digamos. Pero bueno, ahora vemos que no alcanzó para conquistar o para vencer a ese pensamiento neoliberal previo, ¿no? Que fue preparándose por mucho tiempo. Bueno, el punto 5 también nos muestra una cruda realidad y nos presenta la deriva de las burguesías latinoamericanas. Hay una creciente tendencia de las corporaciones a reducir, como habíamos visto, el grado de responsabilidad en relación al bienestar de la sociedad y la salud de la macroeconomía. Parece que eso no tiene nada que ver con ellos ni sus negocios, cuando en realidad sí afecta, pero también afecta a una población que es la que le da prosperidad a sus negocios. La percepción generalizada en el alto empresariado es que no tiene que preocuparse por el conjunto de la sociedad, porque no existe una alternativa política sistémica al capitalismo, que se oponga al capitalismo, ni existe un imaginario social en ese sentido. Esto debilitó el espíritu hegemónico que impregnó el capitalismo de posguerra, que estaba preocupado por demostrar la compatibilidad entre el capitalismo y el bienestar de las masas, generando políticas públicas y teoría que acompañan ese esfuerzo. Entonces esa frase muy característica, que habla de la igualdad de oportunidades, posterior a la posguerra, ha sido abandonada en la actual etapa del capitalismo. El cambio ha sido dramático al desaparecer la competencia entre sistemas. La igualdad de oportunidades se reemplaza por la meritocracia. En la periferia latinoamericana se combina actualmente la existencia de un alto empresariado local, plenamente subordinado, financiera, tecnológica, pero por sobre todo ideológicamente, a los centros, con un involucramiento menguante en la preocupación por lo público en general y por el destino del conjunto de la sociedad o de la población en particular. Aldo Ferrer, un economista argentino muy grosso, un pensador del desarrollo nacional, nos habló o introdujo un concepto que se llama densidad nacional. ¿Y qué es la densidad nacional? Él hace referencia a un conjunto de elementos económicos, sociales, políticos e ideológicos que se encuentran presentes en diversas experiencias internacionales exitosas en materia de desarrollo nacional. Cuanto mayor densidad nacional, más posibilidades de éxito tenemos. Menor densidad nacional, menos posibilidades. Entre los elementos que analizan la densidad nacional, apareció como central la capacidad de formular una lectura propia del orden global y reconocer cuáles son los intereses propios en ese escenario. También definir al propio país como el principal espacio de acumulación y también de inversión, y promover un cierto grado de cohesión social para que el esfuerzo colectivo del desarrollo involucre a los más diversos actores de la sociedad. Estos rasgos se han presentado muy fuerte en los casos más exitosos del desarrollo capitalista, pero no parecen tener mucha presencia en nuestra región. No hay densidad nacional en términos de Ferrer. Especialmente grave es el tema de la incapacidad de formular visiones propias del orden mundial. No se interpreta qué pasa en el orden mundial y cuál es el lugar que ocupamos. De ser así, o es tan así, que los grandes empresarios de los países centrales comprenden la importancia de contar con una retaguardia social más o menos sólida, como base de una proyección propia al mundo que no ofrezca problemas internos. El empresariado periférico de nuestra Latinoamérica parece indiferente y en ciertos casos hostil a lograr una sociedad más cohesionada, sin grandes disparidades de ingresos.
Los intentos distributivos siempre son rechazados o estigmatizados con una gran vehemencia cuando enfrentan las presiones externas para ceder sus propios mercados. Esta falta de visión estratégica se extiende hacia el Estado y sus funciones, tanto en materia de cohesión social como de proyección competitiva internacional. Entonces, el alto empresariado sigue siendo hostil en contar con un Estado eficiente y con capacidades regulatorias y punitivas fuertes. Prefieren un Estado estructuralmente débil para que no pueda constituirse en un eventual actor autónomo que impulse transformaciones que lo perjudiquen, ¿no? Que perjudiquen al horizonte ideológico neoliberal. Pero si miramos en los países centrales, o países centrales que apuestan sinceramente al desarrollo, comprenden perfectamente la importancia de su propio Estado en materia militar, diplomática, financiera y tecnológica para su proyección en el escenario global. Un fenómeno político que es producto de la evolución que ha sufrido el alto empresariado local, es entender que la fuerza política que tradicionalmente lo expresa, que es la derecha, nos referimos a ellos como la derecha, es incapaz de asumir posturas de defensa de interés nacional. Entendiéndolo como interés colectivo inclusivo. Se trata de una derecha cuyo proyecto político consiste básicamente en adaptar al conjunto de las instituciones presentes en el Estado o a las prácticas sociales al tipo de negocios que requiere el poder económico conformado por actores locales y extranjeros. Se ven como hermanos. Dada la falta de una propuesta socioeconómica inclusiva, la posibilidad de generar gobernabilidad se sustenta en fuerte dosis de manipulación mediática y cultural, cuando no en el ejercicio de la violencia abierta contra las fuerzas opositores, sean sociales o políticas. Entonces, nuestras élites, ¿no? Nuestras burguesías, van a estar concentradas en manipular la cuestión mediática y la cultural, y hasta la violencia, si es necesario, para modificar esa posibilidad de autonomía de los países. En la mayoría de los países de América Latina se puede constatar que desde la perspectiva económica no hay una derecha nacional. No existe esa derecha nacional. Su nacionalismo se limita a hacer gala del anticomunismo, del desprecio por los nacionales de los países vecinos o por su rechazo a profundizar la cooperación regional. Hablar mal de los otros países latinoamericanos, hablar mal del propio país y no estar dispuestos a la cooperación regional. Entonces esta carencia de derecha nacional crea curiosos fenómenos políticos, ya que la alternancia democrática entre fuerzas de derechas y fuerzas populares encierra proyectos que no construyen la capacidad nacional. Entonces, no se piensan a largo plazo políticas públicas, lo que uno presenta, el otro lo destruye, y así sucesivamente en esa alternancia de llegada al poder. Esto acondiciona a la región para ser desguazada en diversas áreas, regiones o actividades que son deseadas por el capital global, quedándole a las autoridades locales la tarea de administrar los restos inservibles por la acumulación de las corporaciones. Arosmig nos dice, dentro de estos restos está buena parte de la población local. O sea, la población local es una consecuencia de estos vaivenes y siempre sale perjudicada. Los vaivenes políticos electorales en torno a la construcción nacional tienen un efecto estructural en mediano plazo, no hay acumulación de capacidades nacionales, no hay proceso de desarrollo sostenido. Y por la misma razón, no hay ni puede haber políticas de Estado en el sentido de decisiones públicas ampliamente consensuadas y sostenidas en el tiempo. El fruto de decisiones políticas e intereses sectoriales se presenta como una fatalidad de una esencia latinoamericana de subdesarrollo y pobreza. Las trabas no residen entonces en la naturaleza, sino en el comportamiento social de los actores más poderosos, sostenidos por el orden internacional
llamado globalización. Tenemos, por eso les decía que aquí se hace presente, digamos, esa tristeza de entender cómo nuestras burguesías no acompañan ese desarrollo, ¿no? No sé qué está pasando acá, esperen que lo voy a arreglar. El siguiente apartado nos plantea un término que lo venimos escuchando en muchas materias y en muchos textos, incluso en muchos diarios el día de hoy, y sobre todo en la época macrista, el término de la modernización, ¿no? Él habla de la globalización y la modernización. En principio, hay un planteo de lo que significa el término, ¿no? Este término apareció en principio cargado de positividad, ¿no? De un término positivo en varias regiones de la periferia. Era casi un deber modernizarse, ¿no? Pero ¿qué implicancias tenía eso? La modernización puede visualizarse en distintos aspectos. Podríamos pensar la modernización vinculada al proceso de industrialización, como sería incorporar formas institucionales probadas en los países centrales, realizar el aprendizaje de esos saberes específicos y organización y procesos organizacionales que fueran necesarios para producir bien, educar al personal, capacitarlo para las diversas actividades, y bueno, generar nuevas perspectivas para la productividad. De alguna manera, en algún momento de nuestra historia, la modernización, en esta perspectiva globalizada, nos exigía una ruptura con el pasado nacional, con esas ideas y comportamientos tradicionales, en algunos casos hasta precapitalistas, y el ingreso a una apuesta que tenía un destino incierto, aunque supuestamente era mejor que la permanencia en el estadio premoderno. Las viejas oligarquías modernizantes de Latinoamérica tendieron a identificar esa palabra, la palabra modernización, con la compra masiva de bienes y servicios en los países centrales, para integrar más estrechamente la economía local al mundo, además de la introducción de los modos y las costumbres de los países avanzados, entre comillas. O sea, ahí el término modernización, por este abandono de la etapa llamada premoderna, y la supuesta vinculación de la tradición de la modernización con la compra masiva de bienes y servicios que nos acercaran a un mundo civilizado, nos introdujo en una modernización no tan conveniente para nuestros países, ¿no? Ahí ustedes van a poder leer qué pasó entre la crisis del 30 y hasta finales de los 70, cómo se fue pensando el tema de la modernización, ¿no? Que hablábamos de una modernización desde adentro, entendiendo nuestros tiempos y movimientos y necesidades. Y esta idea que el desarrollo de la globalización no presenta en principio una ruptura con la idea de la modernidad, si se la entiende como un despliegue de transformaciones que surgen dentro del seno del capitalismo. Sin embargo, hubo un notable crecimiento de la brecha tecnológica entre los grupos de los países centrales y la periferia en las últimas décadas del siglo XX. Y esto generó una brecha creciente en el campo de posibilidades de evolución de cada país, ya que reintrodujo en forma muy significativa el problema de la dependencia en términos de tecnología, productivo y comunicaciones, además de una enorme disparidad militar entre ambos polos de la economía internacional. La utopía implícita radica en la posibilidad de que todas las naciones
puedan ser desarrolladas en un contexto en el cual se verifica la saturación del mercado mundial de bienes sofisticados, además de la falta total de coordinación económica entre los estados nacionales, creando el contexto para una competencia en el cual los países que llegan tardíamente al mercado tienen pocas posibilidades de mantenerse. Solo una coordinación mundial, cooperativa, democrática, permitiría cierta organización y distribución racional de los esfuerzos productivos y de sus frutos. Pero eso no pareciera estar pasando. A ese rol, posteriormente, se le va a agregar, durante el transcurso del siglo XX, el de ser consumidores de productos modernos, compradores de patentes, tomadores de créditos internacionales, y que ofreceríamos los mercados para grandes producciones a escala de las corporaciones de punta de los países centrales. De alguna manera cumplirían el rol de estabilizadores pasivos de los desequilibrios de las regiones más importantes, cumpliríamos. Es decir, dentro de cada frontera nacional, lo relevante es qué porcentaje poblacional tienen sus actividades o ingresos vinculadas a la parte dinámica y expansiva de ese capital global, ¿no? La posibilidad de expandirse, de crecer, y quiénes se encuentran parcialmente desvinculados de esa dinámica. Eso es, entonces, la modernización, finalmente en esta historieta. En las últimas décadas, la periferia latinoamericana se ha convertido en una región alejada de participar activamente de los avances científicos y tecnológicos. Entró en crisis ese sueño de la posguerra de reducir la brecha existente con los países desarrollados. Adicionalmente, la irrupción de China en el escenario mundial ha tendido a reforzar el rol de los países latinoamericanos como proveedores de bienes primarios, con escaso valor agregado, consolidando los aspectos tradicionales de sus economías. Las élites latinoamericanas nunca abandonaron el uso de la palabra modernización, pero su significado sufrió un desplazamiento sustancial durante el periodo globalizante. La actual modernización, propiciada por esas élites, pasa en lo productivo por la asociación con el capital global para exportar bienes con poca elaboración al mercado mundial, optando por adquirir las tecnologías nuevas incorporadas en maquinarias, patentes, insumos necesarios de los países centrales. Por ejemplo, el agronegocio sojero en la región sudamericana es una muestra de lo que estamos hablando. Todos los aspectos tecnológicos de esa producción para el mercado mundial, desde las semillas, que son genéticamente modificadas, los herbicidas, las maquinarias computarizadas, son provistos por los países centrales. A pesar de tratarse de un negocio con altos rindes, no ha aparecido ningún actor local dedicado a producir localmente esos insumos o eventualmente a generar innovaciones productivas en ese sector. Modernizarse entonces es hoy, para este neoliberalismo latinoamericano, incorporar los estilos de vida y consumos de los países centrales, para lo cual directamente las empresas, ya sean locales o extranjeras, se van a orientar a proporcionar los bienes y servicios imitativos del centro de estos sectores de altos ingresos demanda. Un proyecto de modernización profundo implicaría en la actual situación mundial un conjunto de esfuerzos sociales muy significativos que les importara cerrar la brecha productiva, tecnológica y cultural con el mercado mundial. Queda entonces, por lo tanto, aún pendiente para esta región latinoamericana la pregunta de si aún continúa abierta en su futuro la posibilidad de una modernización que se genere endógenamente, o endógenamente generada, ¿sí? Bien, creo que es el séptimo, no lo puse aquí, séptimo apartado que nos presentan los NIC, nos habla entonces de nuestro panorama regional actual, es un texto actual, por eso nos está contando un poco qué está pasando en estos momentos en los distintos países, y en principio una mirada de la situación regional nos permite ver que es una región que está profundamente penetrada por el capital global y que está políticamente muy intervenida por los intereses estratégicos, por ejemplo, de Latinoamérica, de Norteamérica. Luego de una introducción relativa de países, de gobiernos que buscaban una autonomía en la década del 2000,
pero un desplazamiento posterior de gobiernos progresistas mediante elecciones, golpes tradicionales o golpes institucionales, y en donde ha abierto un periodo de fuerte presencia de gobiernos que expresan la alianza entre intereses económicos concentrados locales, eh, que continúan considerando a América Latina como una zona que corresponde naturalmente a Estados Unidos. Si bien China, como una potencia productiva, ingresó con fuerza en nuestra región por la vía comercial, por la vía del crédito y por la infraestructura, eh, eh, su presencia política es escasa, ¿no? En relación a la alianza que se tiene con Norteamérica. La peculiaridad de esta relación es que Estados Unidos es una potencia que tiene indudable capacidad para incidir políticamente, en ciertos casos decisivamente en la región, pero que no ofrece un orden aceptable en lo económico ni en lo social que permita tener una dependencia consentida. El fracaso del ALCA, que fue en el 2005, ¿sí?, se debió no solo a la posición de algunos líderes latinoamericanos con vocación autónoma, sino a la pobreza con la que se miraba la oferta norteamericana, ¿no? Aparece entonces frente a nuestros ojos un mapa regional preocupante, pero al mismo tiempo extremadamente fluido, ¿no? Un acuerdo de libre comercio que no ofrezca oportunidades de progreso simétrico, sino que está diseñado para que la parte más próspera se expanda a costa del debilitamiento de las más débiles, no puede ser aceptado sino por dirigencias políticas y económicas previamente vencidas. Luego vamos a ver que el autor hace un recuento de los distintos países y lo que está pasando allí. Me parece interesante que ustedes lo puedan leer y reflexionar por sí mismos. Nos habla de México, con la introducción de López Obrador al gobierno, que está tratando de presentar acciones estatales que promueven a actores sociales que fueron abandonados por los gobiernos anteriores. Nos muestra la pobreza de América Central, con una Cuba afectada por la política de bloqueo de Estados Unidos. México, junto con Colombia, Perú y Chile, que son miembros de la Alianza del Pacífico, que es una agrupación de países latinoamericanos que tienen en común el tener tratados de libre comercio con Estados Unidos, que por lo pronto es todo lo contrario de un proyecto de integración regional genuino como es el Mercosur. Mercosur. Es una suerte de contramodelo del intento realizado por el Mercosur, nos dice el autor. Bueno, nos habla de cómo está Colombia, cómo está Venezuela, cómo está Perú, cómo es el caso venezolano. Acá, bueno, esto toma trascendental importancia por los últimos hechos. Qué está enfrentando el gobierno de Maduro. En Ecuador, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Brasil. Y habla también qué está pasando en Argentina. Desde Argentina nos presenta o nos plantea, léanlo, eso es muy importante, pero va a una reflexión propia. Argentina continúa oscilando políticamente siempre entre gobiernos populares, que se encuentran con dificultades para gobernar, y gobiernos neoliberales, ¿no? Estos vaivenes que decíamos en los apartados anteriores. Estos gobiernos neoliberales destruyen capacidades productivas, endeudan al país y empobrecen a la sociedad. Cada nueva incursión del neoliberalismo en el Estado marca un nuevo retroceso que después que despilfarró los esfuerzos desarrollistas promovidos en periodos precedentes. El actual ciclo político, que es uno marcado por la sensibilidad social, se encuentra severamente condicionado por el estado recesivo de la economía que dejó el gobierno neoliberal anterior, un severo endeudamiento externo que pone al país al borde de la cesación de pagos y la reacción de la pandemia, por supuesto, que ha obligado a profundizar la caída de la actividad económica. El caso argentino está marcado por la inviabilidad social y macroeconómica de las políticas neoliberales anteriores,
que sin embargo gozan de simpatía en varios sectores significativos de la sociedad, y las insuficiencias políticas del polo mayoritario para asentar un proyecto permanente de mejora económica y social. En ese contexto, el único proyecto importante de la integración regional sudamericano es el Mercosur. Se encuentra severamente cuestionado por sus propios miembros. Las propias élites regionales no valoran el Mercosur, ya que han abandonado toda expectativa de proyectarse al mercado mundial con capacidades e iniciativas propias. En la última década se han registrado fuertes presiones de Paraguay y Uruguay para abrirse más al ingreso de productos manufacturados, a cambio de permisos para ingresar a otros mercados, por ejemplo la Unión Europea quieren entrar, que han sido secundados por los gobiernos neoliberales de Brasil y en su momento de Argentina. Se vacía así entonces ese sentido de integración, es construir un gran espacio económico sudamericano en el cual se despliegue el potencial productivo de la región para proyectarse, fortalecido al mercado mundial. O sea, se vacía así el sentido de integración, que es construir un gran espacio económico sudamericano en el cual se despliegue el potencial productivo de la región para proyectarse fortalecido al mercado mundial. Las élites de los países no lo desean y solo una parte de las fuerzas políticas locales comprenden el significado estratégico del proyecto. Igual, este destino no está cerrado, dependerá en gran medida de la evolución de la situación internacional, de los cambios políticos que se verifican en nuestra región. Y en ese sentido, el impacto de la pandemia parece aconsejar aprovechar los mercados propios ante la incertidumbre exterior y por lo tanto el Mercosur puede volver a ser una opción políticamente sostenible. Veremos. Pero bueno, triste también escuchar y reflexionar sobre esto. Bien, por último, el último de los apartados nos enfrenta a las tendencias a futuro. En principio, recuerden que este texto es nuevito, ha salido ahora en el 2020, en plena pandemia. En principio nos plantea que si la globalización continúa con la misma orientación y ritmo que los últimos 40 años, va a desmembrar el territorio de Latinoamérica en un conjunto de fragmentos vinculados a diversos centros de la producción mundial. Si nuestra región se suma en la pasibilidad a la orientación ideológica de sus fuerzas políticas, es definitivamente colonizada por esa hegemonía neoliberal que va a tender a la desaparición como proyecto histórico viable, tanto cultural como materialmente. O sea, vamos a ser subsumidos en esa lógica. El neoliberalismo periférico transforma a cada país en un territorio fragmentado de por sí, en el que los destinos de unos y otros aparecen definitivamente divorciados. Así que por ahí no hay camino. El carácter inconcluso de nuestras naciones, su herencia colonial no resuelta, su industrialización trunca, su agobiante disparidad distributiva, las características ideológicas de las élites locales, la intervención siempre subdesarrollante de la gran potencia norteamericana, fueron factores estructurantes que cristalizaron una fragmentación social que puso un límite al imaginario de un proyecto colectivo, dice Arosnik en su página 20. Por lo tanto, como la globalización no impactó sobre un cuerpo social cohesionado, sino sobre realidades nacionales sumamente conflictivas, la disolución de lo colectivo, en el caso de Latinoamérica, es una tragedia que está siempre presente en la región y que se vio acelerada tanto por los procesos económicos como por la influencia y la ideología de esta concepción globalizante. Sin embargo, tanto en la realización al debilitamiento nacional de nuestra región como a las características de la globalización, son tendencias y no procesos finalizados. Siempre en la realidad van pasando diversas cosas, y en ese punto el autor nos marca las contratendencias globales generadas precisamente por los desequilibrios que trae aparejado, que trae dentro la globalización, y que hay 4 que parecen relevantes para el autor. El primero está vinculado al desequilibrio económico y financiero mundial. Esto está engendrado por la concentración del ingreso y de la riqueza, y esos desequilibrios que generaron diversas burbujas y crisis en las últimas décadas nunca fueron explotados, digamos, las burbujas nunca se explotaron, nunca se removieron. Entonces, estamos precisamente en otro momento de acumulación de tensiones
que van a mostrarnos nuevos problemas globales, ya que la demanda agregada se hundió durante la pandemia, lo que preanuncia más tensiones proteccionistas, aunque los mercados parezcan independientes de las perspectivas que señalan los análisis económicos más rigurosos, sobre todo los mercados bursátiles. Entonces, esta actual disrupción del orden mundial, que es provocada por la pandemia, puede profundizar tendencias desglobalizadoras, procesos proteccionistas y guerras cambiarias y comerciales. El debilitamiento de este discurso globalizador, incluso empujado por los líderes de las principales potencias, como Estados Unidos, Reino Unido, abre camino a tendencias de revalorización de espacios nacionales, que puedan permitir que sigamos expandiendo y aflojando los lazos de dominación ideológica cultural sobre la periferia. O sea, el desequilibrio económico y financiero mundial es una posibilidad para generar nuevas redes internas. 2, la falta de expansión de la actividad real. Precisamente, la falta de expansión de la actividad real en amplias regiones del mundo, las débiles perspectivas de progreso para trabajadores, sobre todo para el empleo joven, genera un gran malestar social, entonces genera una impugnación democrática e igualitarista a la globalización, ya no solo en el mundo periférico, sino en las principales economías centrales, dudan de este mundo globalizado, de esta idea neoliberal. Esto se está expresando en espacios de política, donde hay nuevos liderazgos que están criticando el orden mundial actual, y se ha pretendido que los liderazgos emergentes sean exclusivamente de orden autoritario y xenófobo, pero esa caracterización no se ajusta a la realidad. Ha crecido un amplio espacio progresista global que va encontrando su propio discurso y encarando una articulación política internacional distinta. El tercero habla del ecosistema, que también es un límite de la globalización neoliberal, liderada por las corporaciones. No se puede seguir sosteniendo en la actualidad una sociedad que pone en el centro otras cosas, incluso la actividad humana expandiéndose por el consumo sin límites. Entonces hay una tendencia global a la conciencia sobre esto, sobre el cuidado del planeta. El límite básico choca contra la anarquía de los mercados desregulados y la libertad para depredar despreocupadamente el planeta, que son características de la globalización, utilizando la libertad como discurso, ¿no? Eso no va. Y hay una gran sensibilidad hacia el planeta y los seres que lo habitan están en fuerte expansión entre los jóvenes de todo el mundo, lo que seguramente tendrá repercusiones en el mundo político en el futuro. Punto 4, en el campo de la política internacional, la preponderancia indiscutida del núcleo capitalista desarrollado occidental, en el que siempre se basó, se sostuvo las políticas de la derecha neoliberal y el subdesarrollo de la región latinoamericana, se está transformando. Entonces se desplaza el eje productivo mundial hacia Asia, lo que permitió una irrupción de potencias y subpotencias, China, Rusia, India, que tienen un peso creciente en la escena mundial. Entonces, diversos países intermedios constituyen también oportunidades de ampliar vínculos comerciales, culturales y políticos en la diversidad que hoy ofrece el planeta. Por otra parte, en el plano de nuestra región también podemos ver diversas contratendencias propias, porque el actual y destructivo ciclo neoliberal en la región no está sentado políticamente, ya que no ofrece perspectivas de mejoras sociales reales, y además las experiencias políticas populares y progresistas, que son aún recientes, y tuvieron la virtud de mostrar que se pueden ensayar otras alternativas de política económica por fuera de las recetas típicas de la globalización, sin que ocurran grandes peligros agitados por la ideología neoliberal. O sea, hay una posibilidad, una cierta tendencia a mirar la necesidad de pensar políticas públicas de tipo social, que está mirado de otra manera actualmente, pero las élites regionales, que vuelven en algunos países a ejercer el poder a través de distintas formaciones de derecha, no tienen posibilidad de ofrecer ninguna novedad vinculada al progreso material,
pero cuentan con el cuasi monopolio de los medios de comunicación, lo que le permite manipular a parte de la opinión pública detrás de los supuestos bienes simbólicos, como sustituto de su capacidad de ofrecer prosperidad material, o sea, llenar las mentes de quienes no piensan como ellos a través de la operación de las masas, ¿no? De la comunicación en masa. Bien, por su parte, la pandemia, en materia de relaciones económicas internacionales, aún está por verse, va a traer muchos inconvenientes, muchas cuestiones diferentes, por lo tanto es muy probable que haya mucho proteccionismo para mejorar las economías locales, lo que va en contra de esa idea globalizante y neoliberal, lo que nos permitiría también utilizar ese tiempo para desarrollarnos. Además, las contradicciones que plantea la salida de la pandemia son enormes, ya que se requeriría un fuerte alivio al endeudamiento generalizado y una redistribución del ingreso global que permita expandir la demanda de los estados, las empresas y los particulares. Estas soluciones chocan con la lógica de políticas públicas y del discurso instalado durante la época neoliberal y globalizante, como también chocan contra las prédicas de un Estado pequeño. No se puede tener un Estado pequeño y hacer este tipo de políticas. Por lo tanto, es una oportunidad también. Si bien no se vislumbra con precisión cómo será la próxima etapa de la economía mundial, sí sabemos que no podemos avanzar sobre los mismos parámetros que rigieron al mundo globalizado neoliberal hasta el presente, y esta preocupación por la depredación ambiental también es una cuestión a favor, porque va en contra de todo lo que piensa la globalización. La región latinoamericana podría asumir en ese nuevo contexto un lugar diferente, en el cual poder recuperar todas tanto las tradiciones comunitarias y el legado de relación armónica entre hombre y naturaleza de los pueblos originarios, como las capacidades productivas y tecnológicas, y el pensamiento crítico acumulado en muchas décadas de lucha por el desarrollo y el avance social. En ese punto, el autor nos presenta una frase de Marx. Dice que Marx planteaba una notable frase para pensar la dinámica imprevisible de los hechos sociales y de las mutaciones a las que la historia está sujeta, y decía: todo lo sólido se desvanece en el aire. Y el autor dice: bueno, puede que en este tiempo, en América Latina, todo aquello que tenemos en nuestras mentes para poder implementar y no podemos, pueda ser implementado. Por eso dice: puede que en este momento ocurra lo inverso, que todo lo que está flotando en el aire se solidifique y nos permita generar un desarrollo en nuestros pueblos de América Latina. Bueno, aquí terminó el texto de, me faltó el gracias, el texto de Arosnik. Espero que les haya gustado tanto como a mí este texto. Creo que es muy actual y nos permite entender esta realidad. Léanlos tranquilos, tratando de reflexionar sobre el mismo, porque es muy interesante. Y además nos sitúa en las posibilidades a futuro y en cómo podemos encarar este momento tan difícil, pensando en la pospandemia, ¿no? Y viendo si, en definitiva, a partir de la pospandemia, a partir de haber pasado por este momento tan difícil de nuestra sociedad, como fue la pérdida de muchos seres queridos, el no estar dentro de nuestras comunidades, no ver la salida, si esta pospandemia en su recuperación nos permite mejorar y generar mejores condiciones para nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima entonces. Gracias.